ahí, y vamos a compartir con aquí. Ya. Lo último que habíamos hecho era algo como eso, ¿no? Habíamos mostrado que si yo, estamos explicando, ¿no es cierto?, lo que era la elasticidad-precio, ¿no es cierto?, de un bien cualquiera. Y habíamos explicado el concepto de módulo de la elasticidad, ¿no es cierto?, que si yo, por qué usábamos un concepto tan raro como el módulo, ¿no es cierto?, porque lo que estábamos tratando en la práctica era medir sensibilidad. La sensibilidad, bueno, es una magnitud. Les reitero, muchachos, vamos a volver ¿cómo se va a insistir en el tema de la importancia de la elasticidad? La elasticidad, ¿no es cierto?, es del concepto, de la idea, ¿no es cierto?, básicamente, eso no es un invento, no es un descubrimiento científico ni nada que se le parezca, es una convención. Y es una convención que ha demostrado ser muy útil, no es más que eso. Y de hecho, que si yo, incluso en temas tan complejos, ¿no es cierto?, que si yo, como tan alejados de esto, ¿no es cierto?, se usan conceptos de elasticidad, que si yo, a ver, una forma, ¿no es cierto?, por ejemplo, en que se miden cuestiones como la movilidad social es a través de la elasticidad. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que el concepto de movilidad social, ¿no es cierto?, es un concepto bien ambiguo, digamos, ¿no es así? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, que haya movilidad social? ¿Qué significa que haya movilidad social? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué significa en castellano que haya movilidad social? ¿Es buena o mala la movilidad social? Niños, Sí, es bueno, profe. es bueno. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando hay movilidad social? Mucha gente sale de la pobreza, por ejemplo. Ya, pero eso es ascenso social. O sea, un país que crece, ¿no es cierto? La gente sale de la pobreza, pero no significa que haya movilidad social. Claro, qué sé yo. Qué sé yo, mira el caso chileno, ¿no es cierto? Que hoy día hay una de las grandes quejas, ¿no es cierto?, es que Chile es un país que tiene poca movilidad social. ¿Okay? Aparentemente, yo no lo tengo tan claro, ¿no es cierto?, que haya poca movilidad social en Chile. Pero, ¿cómo se llama? Pero el fundamento de eso, ¿no es cierto?, es que la respuesta a eso, ¿no es cierto?, tradicionalmente ha sido, oiga, el año 90, ¿no es cierto?, cuando se recuperó la democracia en Chile, ¿no es cierto?, teníamos un 40% de los chilenos bajo la línea de pobreza. Hoy día es el 10. Qué sé yo, el año 90, ¿no es cierto?, teníamos un 20%, ¿no es cierto?, de población chilena, ¿no es cierto?, que estaba en extrema pobreza. Hoy día es el 5. O sea, es un país que ha progresado muchísimo. ¿Significa que hay más movilidad social en Chile? ¿De qué se habla cuando se piensa en movilidad social? Y de nuevo pregunto, ¿por qué es bueno? Sí, es que es bueno, claro. ¿Es bueno que haya movilidad social o no? De nuevo. Sí, es bueno, profe. Tatiana, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es bueno? ¿Qué pasa cuando hay movilidad social? ¿Qué pasa cuando hay movilidad social? Pregunto de nuevo. Estamos bien, ¿eh? Y así vamos a ser La trabajadores sociales. economía, la economía no es baja. ¿Qué? La economía no Ah, es nada que ver. baja, la economía nunca es baja, siempre es O sea, alta. no hay como alguna crisis No hay ciclo económico, pero eso no tiene nada que ver con la movilidad socio... social, tío. Ah, ya, ya, profe.
O sea, me estáis diciendo ahí, qué sé yo, que no hay recesión y cosas de ese estilo. Eso no tiene nada que ver con movilidad social. Ya Mm. estamos al descueve. Bien, no me importa en realidad porque estamos viendo elasticidades. Váyanse a la punta del cerro. Bien, sigamos. Como les digo, ¿no es cierto? La movilidad social se mueve, de hecho, se mide con elasticidades, ¿ok? Eso no es un tema muy popular, ¿no es cierto? Hoy día, de hecho, he visto pocas publicaciones oficiales que intenten medir la movilidad social, ¿no es cierto? Pero sí las hay a nivel internacional, por lo menos. Eh, mm, Quizás podríamos explicar esta idea, ¿no? A lo mejor podríamos explicar esta idea. ¿Vale la pena explicarlo? Obvio. Es que no es mi tema. Ese es un tema que ustedes deberían saberlo, ¿no es cierto? Por ustedes, que no sé, si no saben cuestiones como esa, ¿no es cierto? Tanto el partido, no, no sé qué hacen. Pero no lo sabemos, pues, profe. Bien, a ver, intentemos explicarlo. La movilidad social, ¿no es cierto? Es un concepto que está asociado, ¿no es cierto?, a la recompensa por esfuerzos de las personas. Una sociedad, ¿no es cierto?, tiene movilidad social, ¿no es cierto?, cuando las personas, ¿no es cierto?, que se esfuerzan y trabajan y qué sé yo, y hacen mérito, ¿no es cierto?, logran ascender, ¿ok? Al revés, o las personas, ¿no es cierto?, que se dedican a la vagancia, que sé yo, que no trabajan, que qué sé yo, que son improductivos, ¿no es cierto?, descienden, ¿ok? La movilidad social, ¿no es cierto?, se refiere al hecho, ¿no es cierto?, que la gente puede estar en la posición que elige dentro de la comunidad, ¿ok? Eh, o lo que es lo mismo, de hecho, ¿no es cierto?, es una expresión, ¿no es cierto?, para decir que se trata una comunidad que tiene movilidad social, ¿no es cierto?, es una comunidad justa, porque remunera, ¿no es cierto?, recompensa a las personas, ¿no es cierto?, en función de su esfuerzo, de sus habilidades, de qué sé yo, de su productividad, ¿no es cierto?, de algunos de esos atributos, ¿no es cierto?, que son responsabilidad de las personas, ¿ok? Eh, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Si yo me esfuerzo, estudio, trabajo y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Puedo ser rico, puedo vivir bien en una sociedad que tiene movilidad social. En una sociedad que no tiene movilidad social, ¿no es cierto? Estamos frente a una comunidad, ¿no es cierto?, de castas, ¿no es cierto?, en la cual tú naces en noble, en una cuna rica o lo que sea, ¿no es cierto?, y te mueres ahí mismo, ¿no es cierto? Y el pobre, por más que se esfuerce, ¿no es cierto?, en cambiar su destino, ¿no es cierto?, se puede ir a la punta del cerro, ¿ok? Eh, bueno, de hecho, ¿no es cierto?, esa movilidad social, ¿no es cierto?, muchas veces depende, ¿no es cierto?, de factores bien raros, de discriminación, ¿no es cierto?, de que si de falta de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, de que si hay una serie de factores de ese estilo, ¿ok? De hecho, por ejemplo, eso me recuerda un estudio de un amigo, ¿no es cierto?, que hizo en la Universidad de Chile hace unos años atrás, de haber sido por ahí por el año 2005, 2007, ¿no es cierto?, en que este tipo, ¿no es cierto?, hace un ejercicio muy interesante respecto de cómo les va, ¿no es cierto?, a los egresados de la Facultad de Economía de la Chile, ¿no es cierto? Yo soy de allá, y mi amigo es de allá también, mi compadre, el Javier Núñez. Y el Javier, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que busca, por medio de estadísticos, ¿no es cierto?, econométricos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, mide los ingresos, ¿no es cierto?, de los egresados de la Escuela de Economía de la Chile, por lo tanto son todos egresados de la misma escuela, no hay ninguna diferencia entre ellos, a 5, 10 y 15 años, ¿no es cierto?, pero los ordena, ¿no es cierto?, por apellidos. Chúpense esa. Lo que él hace, ¿no es cierto?, es que él dice, agrupa, ¿no es cierto?, todos los estudiantes egresados durante, qué sé yo, 5 años para atrás, 10 años para atrás, 15 años para atrás, ¿no es cierto?, y los ordena por 3 categorías que tenía el trabajo de él. La categoría 1, ¿no es cierto?, eran los apellidos, llamémoslos vinosos o aristocráticos, ¿no es cierto?, vinosos para ser, vinosos y extranjeros. ¿Ok? Aquí hay, ¿no es cierto?, que si yo, apellidos del tipo agarra la gansa, no, Errázuriz, ¿no es cierto?, que si yo, Larraín y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, son apellidos así como que tienen como historia en Chile, ¿no es cierto? Egaña, Cheñique, que si yo, todos esos apellidos, ¿no es cierto?, que son como el año de la pera, ¿no es cierto? Más algunos apellidos extranjeros, los Walker, los Edwards, ¿no es cierto?, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Este era un lote,
los apellidos vinosos y extranjeros. Después puso, ¿no es cierto?, qué sé yo, los apellidos, ¿no es cierto?, que eran apellidos normales, corrientes, ¿no es cierto?, corrientes básicamente, ¿no es cierto?, en Chile. Ahí teníamos los Pérez, los López, ¿no es cierto?, los González, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Ok? Y después puso un grupo, ¿no es cierto?, con apellidos originarios. Para el caso de la Chile, ¿no es cierto?, eran básicamente mapuche, ¿no es cierto? En el caso nuestro, ¿no es cierto?, serían probablemente apellidos aymara, ¿no? Habría mucha presencia de apellidos aymara, ¿no es cierto? En el caso de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, había muchos estudiantes, ¿no es cierto?, que tenían apellidos de origen, ¿no es cierto?, mapuche. Ahí teníais los Catrileos, los Huenchulaf, ¿no es cierto?, los, qué sé yo, todos esos apellidos, ¿no es cierto?, evidentemente mapuche. Y miró el resultado, ¿no es cierto?, a 5, 10, 15 años, ¿no es cierto?, de los egresados agrupados en estos tres grupos. Test de razón de varianzas, bla, 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 que sé yo, descripción, un montón de detalles técnicos, ¿no es cierto? Ya vamos a explicar algunos de los apellidos, de los conceptos técnicos que habían ahí. ¿Qué creen que encontró el Javier? ¿Qué creen que pasó, que encontró él en Chile? Él encontró, ¿no es cierto?, de que la diferencia, ¿no es cierto?, entre estos dos tipos de apellidos, ¿no es cierto?, entre los vinosos y los corrientes, ¿no es cierto?, era de alrededor de un 15% de ingresos, promedio, digamos. Era un poquito más, que sé yo, a los 5 años, ¿no es cierto?, como cuando estaban recién salidos de la universidad. Esa diferencia iba disminuyendo con el tiempo de egreso, o sea, que si yo a los 10 años la diferencia era un poco menos, era alrededor de un 12%, ¿no es cierto?, que sé yo, y a los 15 años era alrededor de un 8 o 9%. Diferencias significativas en todo caso. Y después, ¿no es cierto?, ¿qué pasó entre los Pérez y los López González, ¿no es cierto?, y los originarios? Fíjate que aquí había una diferencia del orden del 10% más o menos. Y esta era bastante estable. Si tú tomas la diferencia, ¿no es cierto?, entre los apellidos vinosos y los apellidos originarios, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con una diferencia del alrededor del 25%, ¿no es cierto?, de ingresos. Para gente que sale de la misma escuela. ¿Qué tal? Esto es muy fuerte, ¿ok? Porque esto te dice, ¿no es cierto?, que si yo que, o sea, muy fuerte en el sentido de que las conclusiones son fuertes, ¿no es cierto? Habría que ver si esto se repite en otras escuelas, ¿no es cierto?, en otras especialidades universitarias, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero esto te dice, ¿no es cierto?, que usted si tiene un apellido, ¿no es cierto?, de tipo, no sé, pongamos apellidos de acá, Condori, Cutipa, Mamani, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Usted puede ser doctor en Harvard, pero está cagado igual en Chile. Así de simple. El apellido, ¿no es cierto?, denota simplemente, ¿no es cierto?, la pertenencia a una especie de casta, ¿no es así? Nada raro, esos apellidos no soy extranjeros, ¿no es cierto?, también venían de un grupito de colegios muy chicos, ¿no es cierto?, de Santiago. De hecho, ¿no es cierto?, que si ustedes miran el Congreso, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que la gran mayoría de los integrantes del Congreso y la clase política chilena, ¿no es cierto?, provienen de 6 colegios de la zona oriente de Santiago. ¿Ok? Lo mismo pasa, que si yo, con los cuadros dirigenciales en las empresas, que si yo qué, ¿no es cierto?, son todos vecinos, todos amigos. ¿Ok? Eso es representativo de una sociedad que no tiene movilidad social. ¿Ok? Claramente, ¿no es cierto?, claramente los talentos, el esfuerzo, ¿no es cierto?, qué sé yo, las capacidades, ¿no es cierto?, no pueden estar asociados al apellido. Por lo tanto, no es creíble, ¿no es cierto?, que en realidad la gente con apellidos vinosos, ¿no es cierto?, extranjeros, sean más talentosa que los demás. ¿Ok? Si nosotros consideramos, si nosotros creemos, ¿no es cierto?, que los talentos, las capacidades, ¿no es cierto?, la capacidad de trabajo, ¿no es cierto?, que si yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, están distribuidas de forma más o menos aleatoria entre todos los grupos humanos, ¿no es cierto?, estas diferencias de ingresos no deberían existir. No deberían existir. Si es que, atención, lo que dije, si es que los talentos y las capacidades, ¿no es cierto?, de las personas están distribuidas de forma aleatoria. Es decir,
Si nosotros tomamos a los mapuchitos con los aymaras y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y le hacemos un test de inteligencia, por ejemplo, ¿no es cierto? O qué sé yo, un test de esfuerzo, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto? Nos encontraríamos con que esas personas no deberían ser diferentes de lo que podrían ser los tipos, ¿no es cierto?, con apellidos largos, ¿no es cierto?, qué sé yo, con apellidos así como aristocráticos, ¿no es cierto? Y tampoco deberían ser diferentes de los Pérez López González. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en un mercado competitivo, ¿no es cierto?, que no discrimine, ¿no es cierto?, esas diferencias no debieran existir. Estamos frente a una sociedad que no tiene mucha movilidad social. Atención, Chile es un país que en contexto latinoamericano sí tiene bastante movilidad social. Si ustedes miran esto mismo, que si en países como Bolivia, como Perú, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Colombia, ese tipo de lugares, ¿no es cierto?, la cosa es todavía peor. ¿Ok? Eh, Ahora, pero ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se mide objetivamente? Este análisis, ¿no es cierto?, es muy interesante, ¿no es cierto?, pero ¿cómo lo convertimos en un indicador? ¿Ok? Bueno, medimos con elasticidad. Se mide con elasticidad, ¿no es cierto? Se mide con elasticidad, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de los méritos académicos, ¿no es cierto?, que si, por ejemplo, la elasticidad de años de estudio, ¿no es cierto?, respecto al nivel de ingresos. ¿Cuánto cambian para todas las personas, ¿no es cierto?, los años de estudio respecto de los ingresos cuando cambian los años de estudio? Si tomamos los años de estudio, por ejemplo, como una variable que indica el talento de las personas, ¿ok? Se encontraría, ¿no es cierto?, que si yo que esa elasticidad, ¿no es cierto?, en el caso chileno sería bastante bajita, ¿ok? Es decir, la gente no cambia mucho su destino, ¿no es cierto?, por el hecho de que estudie más o menos en Chile. Cambia harto en relación al resto de América del Sur, reitero, pero poco, ¿no es cierto?, respecto de, por ejemplo, un país desarrollado como Estados Unidos, como los países europeos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Quedó claro este punto? Vamos a volver sobre este punto más adelante. Son temas bien importantes esta cuestión, o sea, movilidad social, ¿no es cierto?, es un concepto muy, yo diría, bastante más moderno, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los conceptos sobre pobreza, distribución del ingreso y qué sé yo qué. Porque asume, ¿no es cierto?, de que la movilidad social, ¿no es cierto?, la movilidad social significa, ¿no es cierto?, que la distribución de los recursos transferibles, es decir, los premios, recompensas, ingresos, ¿no es cierto?, que si yo lo que sea, ¿no es cierto?, que sea transferible dentro de la comunidad, ¿no es cierto?, sigue, ¿no es cierto?, patrones de responsabilidad de las personas. No la buena o mala suerte, ¿no es cierto?, del lugar donde nació, ¿no es cierto?, de la ciudad donde nació, del grupo étnico, ¿no es cierto?, ni de la religión del papá, ¿ok? Ese tipo de cosas no las puede cambiar una persona, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es justo, digamos, que el ingreso, el bienestar de las personas dependa de variables que no están bajo el control de las personas, ¿ok? Esa es la gracia del concepto de movilidad social, ¿ok? Que es sensible a los méritos y al esfuerzo de las personas, y no al origen. Y eso entonces se mide, ¿no es cierto?, como una elasticidad. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, se dice que hay movilidad social, ¿no es cierto? Y la hay, de hecho, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no es cierto?, porque, a ver, en Chile, ¿no es cierto?, uno de los problemas que tiene la movilidad social chilena, ¿no es cierto?, es que es lenta. Hoy día, ¿no es cierto?, ustedes que si yo tienen, no sé, la mitad de los estudiantes que están en educación superior, ¿no es cierto?, son primera generación en sus familias en estudiar en la universidad. Los estudios superiores en Chile, ¿no es cierto?, son la base de la movilidad social en Chile, hace muchos años. De hecho, don Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, decía, mire, en Chile, ¿no es cierto?, la clase media puede dejar de comer, pero nunca va a dejar de estudiar. Los estudios en Chile han sido tradicionalmente, ¿no es cierto?, el fundamento de la movilidad social, ¿no es cierto? Pero eso significa, ¿no es cierto?, que si yo que una persona, ¿no es cierto?, por la vía de los estudios, ¿no es cierto?, se va a demorar un par de generaciones en salir de la pobreza. Un candidato presidencial hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, lo decía con una rudeza impresionante, que yo encontré inteligente, ¿no es cierto? Por lo menos porque decía la verdad. En alguna actividad de campaña, Francisco Javier Errázuriz, Frafra, le dijo a los pobladores, ¿no es cierto?, en la zona oriente de Santiago, le dijo, mire, yo llegué en un Mercedes acá, ¿les gusta? Está bonito, ¿no es cierto? Usted no va a tener nunca un Mercedes, como ese que tengo yo. Pero si yo soy presidente, su hijo va a tener uno. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ya, bueno.
A veces me siento solo en esta cosa, pero bueno. Bien, ¿estamos claros en este tema? Elasticidades se miden, ¿no es cierto? Como les digo, ¿no es cierto? A través de, precisamente, ¿no es cierto?, de una sensibilidad, de nuevo, de las recompensas transferibles en la comunidad, ¿no es cierto?, frente a cambios en conductas objetivas, ¿no es cierto?, de las personas, ¿ok? Eso es otra aplicación de la elasticidad. Bien, sigamos. La cuestión siguiente, ¿no es cierto?, era que habíamos dicho, mira, esta cuestión se aplica a varias cosas, ¿ok? En lo que a nosotros nos concierne, ¿no es cierto?, yo diría, hay dos o tres elasticidades que nos interesan, ¿ok? Ya vimos, ¿no es cierto?, que había una, ¿no es cierto?, que era la elasticidad precio, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, una es la elasticidad precio, ¿no es cierto? Elasticidad precio, ¿no es cierto?, que mide la sensibilidad de la demanda, ¿no es cierto?, frente a cambio en los precios, ¿ok? Ya, y lo habíamos denotado como elasticidad precio, ¿ok? Una segunda que nos va a interesar, ¿no es cierto?, es la elasticidad que se conoce como la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que los bienes, ¿no es cierto?, se comportan de una manera distinta según variables, ¿no es cierto?, que no son previamente conocidas. En Chile existe la maña, muchos de ustedes me han salido con esa tontera, ¿no es cierto?, me han dicho, mire, es que hay bienes esenciales. Cuando yo pregunto qué diablo es un bien esencial, y me responden puras tonterías, ¿no es cierto?, que mire, que el pan, que el agua, que no sé qué otras cosas fome. ¿Ok? Y que si yo en Chile, ¿no es cierto?, también hace muchos años, ¿no es cierto?, existe una cuestión que se conoce como el impuesto al lujo. Cuando yo pregunto qué son los bienes de lujo, de nuevo me responden una tracalada de tontería. A ver, se los pregunto a ustedes, y solo acepto respuestas inteligentes. ¿Qué son los bienes de lujo? ¿Qué son los bienes de lujo? Lo mismo que he escuchado en todas partes. Silencio mudo. Y eso significa, ¿no es cierto, chanchitos, de que la relación del consumo de bienes, ¿no es cierto?, es una relación bastante rara respecto del ingreso. ¿Ok? Hay bienes, ¿no es cierto?, que son... A ver, lo que habíamos dicho al principio, atención con esto. ¿Cómo que no sabemos? ¿Cómo que no podemos definir a priori? ¿Ok? O sea, alguien podría arguir, ¿no es cierto?, y decir que la alimentación es un bien de lujo. O sea, comer caviar sería un bien básico. Comer langosta es un bien esencial. No, ¿no es cierto? La alimentación como concepto parece más o menos básico, parece obvio que es una cuestión básica, ¿no es cierto? La alimentación, pero no un bien cualquiera dentro del concepto de alimentación. ¿No es así? La salud podría ser, ¿no es cierto?, que sé yo, un bien básico, ¿no es cierto? Así como esas cosas que dicen los curas, los comunistas, esas cosas. ¿Ok? Pero estar en la clínica Las Condes es un bien básico. No. ¿Cómo sería como un lujo? ¿Ah? No te escuché, Tatiana, está con el teléfono muy bajito, o sea, con el parlante muy lejos, parece. Debe ser como un lujo porque es más caro, O sea, los bienes ¿o de no? lujo son los bienes caros. ¿Sí? No sé si se debe entender eso lo que usted está diciendo. Pues mira, o sea, que yo tengo un carro de tren aquí en el patio. Eso es ¿Un qué? tengo un carro de tren aquí en el patio. Es re caro. Ya. ¿Será un bien de lujo? Sí. ¿Eh? Bueno, ahí vive el cuidador de la parcela. Un yate no es un bien de lujo, profesor. En Chile, claro, un yate es un Consumir bien de lujo en arte, Chile. ¿Ah? consumir arte o comprar también obras de arte no es como un Lujo. bien de lujo. En Chile es una excentricidad. Te sorprendería, mira. ¿Sabes por qué te digo, no es cierto, que los yates, no es cierto, el yate, no es cierto, en Chile, no es cierto, uno dice, a ver, y un yate, un bien de lujo, anda a darte una vuelta al club de yate a ver si encontráis un yate lujoso ahí. Te desafío que lo No. hagas. Anda a darte una vuelta al club de yate que está ahí al costado de la isla de Huracán y encuéntrame un yate de lujo ahí. Hay puras carracas.
No hay. ¿Y los Mal. autos? Si tengo más de 2 autos, por ejemplo, o Yo 3, tengo tres. de En marca, lujo, ninguno sé, tiene menos de 10 años. un Porsche. Ah, un auto, tú dices así, un auto así como de marca, ¿eso? Claro, es que yo siento que Ya. eso podría ser bien de lujo, como hay como una especie de capacidad económica de la persona para obtener estos bienes de lujo. Ya. Sí. Te propongo un concepto, ¿no es cierto? Yo te diría, mira, ¿sabes qué? Un Mercedes hecho de oro, eso sí que sería un bien de lujo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Lástima que no exista. De nuevo, ¿qué es un lujo? ¿O qué es un bien básico, ¿no es cierto? O sea, mira, fíjate, ¿no es cierto?, lo que te dije recién. Aquí, ¿no es cierto?, los sociólogos, los antropólogos, los comunistas, los curas, ¿no es cierto?, todo ese tipo de gente, ¿no es cierto?, le ponen apellido a los bienes de consumo. Entonces dicen, mira, son bienes suntuarios. De nuevo, lo dejan a uno como bajo un burro. ¿Qué diablo es un bien suntuario? O te dicen un bien, eso es consumismo. O eso, ¿no es cierto?, son consumos superfluos. Y un montón de apellidos raros, ¿no es cierto?, que uno no entiende ni palote. ¿Ok? Digamos, ¿no es cierto? Que si yo, y por supuesto, ¿no es cierto?, las categorías de los bienes son a gusto del que te dice esas pelotudeces, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, porque unas personas consideran, ¿no es cierto?, que ciertos bienes son suntuarios de lujo y no sé qué cosas más, y otra persona te va a decir que no, po. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, yo te diría, oye, ¿tú crees que en Chiloé, por ejemplo, o en, qué sé yo, en Aysén, un yate sea un lujo? ¿De verdad? Si te soy bien franco, ¿no es cierto?, en esa zona, la verdad es que un yate, un bote, un barco, ¿no es cierto?, un montón de esas cosas, ¿no es cierto?, son una necesidad. De esas cosas depende el transporte de todo tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Ah, en un país que tiene 4.700 kilómetros de costa, ¿será un lujo tener un barco? ¿Debiera ser un lujo a todo esto? Pero la siguiente pregunta más interesante. ¿Debiera ser un lujo? Tengo mis dudas. Bueno, No. la cuestión es la siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no es cierto?, en economía? Nosotros decimos, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad simplemente observamos la conducta de las personas. ¿Y qué es lo que encontramos? La elasticidad de ingresos, ¿no es cierto?, es la variación porcentual, ¿no es cierto?, de la cantidad demandada de un bien, ¿no es cierto?, llamémosle bien, cambiemos la letra de tinca para no usar la misma letra por cuidado, de un bien, ¿no es cierto?, de un bien del tipo I, ¿no es cierto?, ante la variación porcentual en el ingreso de las personas. ¿Y qué es lo que observa uno con esto? Digámosla y denotémosla, ¿no es cierto?, como la elasticidad de ingreso. ¿Les tinca? ¿Qué es lo que se observa, ¿no es cierto?, en la realidad? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que cuando uno calcula y evalúa el comportamiento de las personas respecto del comportamiento del consumo de un determinado bien respecto del ingreso, ¿no es cierto?, se va a encontrar con que pueden haber varias relaciones raras, o bastante estables, digamos, y que vale la pena caracterizarlas. La cuestión uno, yo diría, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, de la elasticidad de ingresos que son menores que cero, negativas. Eso, ¿no es cierto?, significa que cuando aumenta el ingreso, la gente disminuye el consumo de algunos bienes. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de bienes pueden ser eso? Que la gente consume menos cuando tiene más plata, cuando gana más plata. ¿Hay bienes realmente que sean así? Sí, hay bienes que son así. De hecho, ustedes mismos, ¿cierto?, qué sé yo, cuando ustedes andan en micro, todo, ¿cierto?, o en colectivo, lo que sea. Eh, Tomarán, qué sé yo, consumirán unos 30 pasajes de
de micro, autobús, o lo que sea, ¿no es cierto? O colectivo al mes, ¿no es cierto? Más o menos. Les digo algo, cuando ustedes vayan a trabajar, ¿no es cierto? Cuando se titulen acá, que si empiecen a ganar plata, por lo tanto van a tener un ingreso mayor que el que tienen ahora, porque hoy día probablemente tengan una mesa que se lo da el papá, lo que sea, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes tengan un título profesional y vayan a trabajar, ¿no es cierto? Van a tener un sueldo decente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a comprar el auto. Y van a dejar de consumir servicios de transporte público. ¿Qué tal? Si a ustedes les aumenta el ingreso, ¿no es cierto? Ustedes dejan de consumir transporte público. ¿Qué observa uno típicamente en Chile? Que si yo, cuando aumenta el ingreso de las personas, ¿no es cierto? La gente baja su consumo de legumbres, por ejemplo. Parece que a los chilenos no les gustan las legumbres. Es típico, ¿no es cierto?, que uno observe eso. Cuando la gente va subiendo, ¿no es cierto?, les van aumentando el sueldo, y qué sé yo, que, ¿no es cierto?, la gente deja de comer porotos, o sea, garbanzos, lentejas, ese tipo de cosas. Cuando la gente, qué sé yo, le suben el ingreso en Chile, ¿no es cierto?, deja de consumir margarina, se pasa a la mantequilla. Cuando sube el ingreso en Chile, ¿no es cierto?, la gente deja de consumir jugos en sobre, se pasa a las bebidas gaseosas. Y así, ¿ok? ¿Está claro de qué estamos hablando, no? De hecho, ¿no es cierto?, esta elasticidad denota lo que se conoce como bienes inferiores. Bienes inferiores, Profe, ¿sí? ¿pero no será al final que cambian los tipos de consumo? Claro, eso es, pues. Por ejemplo, si alguien deja de usar el servicio de transporte público porque, no sé, se compró un auto, va a incurrir en gastar más en benzina o en petróleo. Claro, deja de consumir una cosa para consumir otra. Cuando la gente deja de comprar margarina, ¿no es cierto?, compra mantequilla. ¿Te das cuenta? Cuando la gente deja de comprar legumbres, ¿no es cierto?, compra más carne. Sustituye las proteínas vegetales por las animales. Eso es lo que estamos diciendo que ocurre. Y la pregunta es, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que lo que estoy diciendo. Aumenta el ingreso de las personas, ¿no es cierto?, y la gente deja de andar en micro, deja de tomar coleto. O sea, estamos describiendo esto que está acá. Cuando aumenta esto, ¿no es cierto?, esto de acá arriba disminuye. Si ahí son, por ejemplo, que sé yo, los viajes en micro, ¿no es cierto?, cuando aumenta el ingreso, ¿no es cierto?, disminuye los viajes en micro. ¿Estamos chanchitos? O sea, qué sé yo, el consumo subyacente, si se quiere, ¿no es cierto? Si tú me dices transporte, ¿no es cierto?, a lo mejor el gasto en transporte definido de manera genérica, ¿no es cierto?, no cambia. ¿Te das cuenta? El punto es, ¿no es cierto?, en que el transporte no es un bien, está compuesto por un montón de bienes alternativos, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿ok? La gente se puede transportar en locomoción colectiva, en auto propio, en avión, en barco, ¿no es cierto?, en un montón de cosas distintas, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos bienes. Si el bien es boleto de micro, o es pasaje en colectivo, ¿no es cierto?, ese bien es un bien inferior. ¿Ok? Ese es un caso, los bienes inferiores. Hay bienes, ¿no es cierto?, hay bienes cuya elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, es igual a cero. Estos son lo que se conoce como los bienes neutros. Neutros. ¿Por qué neutros? ¿Qué significa eso? Significa que si cambia el ingreso, ¿no es cierto?, observen lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, si esto sube, ¿no es cierto?, por ejemplo, esto otro no cambia. Esto no pasa nada. ¿Ok? Y si el ingreso baja, lo mismo. Sube o baja el ingreso, ¿no es cierto?, el consumo se mantiene bastante inalterado. ¿Ok? No cambia mucho. ¿Ok? Cambia a cero. ¿Ok? ¿Qué tipo de bienes son esos? Bueno, los llamamos bienes neutros al ingreso.
¿Qué tipo de bienes tenemos con esas características? En general, ¿no es cierto?, aquí hay más matemática involucrada, ¿no es cierto?, pero estamos hablando de bienes, ¿no es cierto?, que son en general partidas pequeñas del ingreso, que si yo consumo que no representan una proporción importante del ingreso, y que además no tienen muy buenos sustitutos. ¿Ok? Ejemplo, la sal. O sea, no porque ustedes tengan más plata se van a comer la comida más salada, ¿no es cierto? Es un poco estúpido, ¿no es cierto? Si es por eso, ¿no es cierto?, que sé yo, Bill Gates tendría unos cálculos en los riñones de este deporte. No, pues tendría que comérsela con un pedazo de sal así. No, no. La gente no consume comida más salada, ¿no es cierto?, porque tenga más o menos plata. Y el costo de la sal, ¿no es cierto?, dentro de la canasta familiar, ¿no es cierto?, es bastante bajo. ¿Ok? O sea, no hay muchas restricciones para el consumo de sal. Es un bien neutro al ingreso. Hay otras cosas más, que si yo los botones, que si yo los cierreclés, que si yo un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que son también productos bastante poco sensibles a cambios en el ingreso. Fíjate, ¿no es cierto?, que leí hace poco, ¿no es cierto?, que hice un estudio respecto al azúcar. El azúcar ha venido cambiando su elasticidad de ingreso. ¿Ok? Hasta hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, el azúcar era bastante cargado al neutro también. ¿Ok? En la medida que se ha hecho más caro el azúcar, ¿no es cierto?, y se han puesto de moda otros sustitutos del azúcar, ¿no es cierto?, el azúcar ha cambiado, ¿no es cierto?, su elasticidad de ingreso. Parece que viene convirtiéndose en un bien inferior. La gente, cuando aumenta su nivel de ingreso, ¿no es cierto?, empieza a consumir azúcares con menos refinadas, digamos. ¿Ok? Empieza a comprar azúcares menos refinadas, empieza a comprar sustitutos, la sucralosa, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Después, hay unos bienes, ¿no es cierto?, en ¿cómo se llama?, que tienen una elasticidad de ingreso bien curiosa. Es una elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, que es menor que 1, ¿no es cierto?, pero mayor que 0. Es positiva, pero menor que 1. Matemáticamente, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que los cambios en el ingreso, ¿no es cierto?, son mayores que lo que cambia el consumo del bien. Obvio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si esto sube, no sé, en un 10%, por ejemplo, digamos, pongámosle lápiz a esto, pero pongámosle otro color, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, que esto aumenta, ¿no es cierto?, en un 10%. Significa que el consumo de algunos bienes también aumenta, pero menos, por ejemplo, en un 5%. ¿Ok? Ustedes se fijan ahí, ese cambio, ¿no es cierto?, va a ser 0,5. Este es el caso. ¿Ok? Es el caso que está acá. Si ocurre algo como esto, ¿no es cierto?, entonces estamos pensando en un caso como este. Ese caso, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como los bienes normales. ¿Por qué? Bueno, porque es la situación más esperable, ¿no es cierto?, de la mayoría de los bienes. ¿Ok? O sea, si a la gente le suben el sueldo, por ejemplo, o gana más plata, ¿no es cierto?, no suele especializarse en el consumo. O sea, si a ustedes le aumentan la mesada, ¿no es cierto?, no se gastan todo el aumento de la mesada, ¿no es cierto?, en el consumo de un solo bien. O sea, si a ustedes le suben la mesada, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor van a andar más veces en colectivo, van a ir y volver a la casa más veces. Pero a lo mejor también van a comprar más comida, ¿no es cierto?, van a comprar más ropa, ¿no es cierto?, no sé, ¿te das cuenta? Y yo ni sé a esta altura del partido en que gastan la plata los cabros, pero bueno. Eh, pero van a distribuir su aumento del ingreso entre un montón de bienes distintos. Por tanto, todos los bienes van a aumentar su cantidad consumida, ¿no es cierto?, pero en una proporción menor que lo que cambió el ingreso. ¿Ok? De nuevo, ahí hay harta matemática, ¿no es cierto? Se puede demostrar que esa es la situación normal. Dada una canasta de consumo diversificada, ¿no es cierto?, la gente cambia, ¿no es cierto?, su consumo, ¿no es cierto?, pero no se gasta todo el consumo, no hay soluciones de esquina, digamos. No se gasta todo el aumento del ingreso en un solo bien. ¿Ok? Ese es el sentido que tiene este nombre. Se llaman bienes normales, ¿no es cierto?, por esa razón. ¿Okay? Esto parece lo más esperable, ¿no es cierto?, dentro de todo de lo que uno podría ver, ¿no es cierto?, en el consumo de bienes. ¿Okay? ¿Estamos claros en esto? Falta un caso, y es el caso, ¿no es cierto?, en que la elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, es mayor que 1. Estos bienes son los que se conocen como los bienes de lujo.
O superiores en algunos textos, o superiores. ¿Por qué? ¿Qué clase de bienes podríamos encontrar acá? Bien, a ver, ejemplo. Cuando mi hijo menor, ¿no es cierto?, entró a trabajar, ¿no es cierto?, entró a su primer trabajo, eh, una de las cosas que hizo fue regalarle un reloj a mi señora, ¿no es cierto?, un reloj carísimo, un reloj Omega, no sé qué diablo, ¿no es cierto?, un reloj que vale como 500 lucas. Eh, Eso representa, ¿no es cierto?, una proporción importante de los ingresos de su primer sueldo. ¿Ok? Fíjate lo que pasó ahí en ese caso. Eh, el hecho de que aumentara su ingreso, ¿no es cierto?, en alguna proporción, ¿no es cierto?, hizo que él aumentara el gasto en un determinado bien en particular, ¿no es cierto?, muchísimo más de lo que cambió su ingreso. Es obvio, ¿no es cierto?, que por la misma argumentación que traíamos, ¿no es cierto?, ese tipo de situaciones son bastante excepcionales. Se hacen pocas veces en la vida, ¿no es cierto? De hecho, lo que les comentaba recién, ¿no es cierto?, eso lo hizo mi hijo, ¿no es cierto?, cuando empezó a trabajar. ¿Se dan cuenta? Um, y eso, efectivamente, ¿no es cierto?, ese tipo de gastos, ¿no es cierto?, se hacen con ocasiones muy especiales. ¿Ok? Que si yo, es posible, ¿no es cierto?, y que si yo, que cuando ustedes salieron del colegio, por ejemplo, a lo mejor sus papás le hicieron un regalo a todos ustedes. ¿No es así? Si ustedes comparan el regalo, ¿no es cierto?, entre una familia más rica y una familia más pobre, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que el valor del regalo, ¿no es cierto?, que hace la familia más rica es proporcionalmente mayor que la diferencia de ingresos. Lo que estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, las hacen en contadas ocasiones, ¿no es cierto?, son bienes de lujo. Son cuestiones, ¿no es cierto?, que se hacen pocas veces en la vida, de hecho. ¿Ok? ¿Se fijaron lo que dije, no es cierto? Pues yo puedo hacer una comparación a lo largo del tiempo. Mi hijo, ¿no es cierto?, ganaba, qué sé yo, no sé, 500 lucas, ¿no es cierto?, entre sus becas y lo que yo le pasaba, ¿no es cierto?, para que viviera, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y pasó a ganar 1,5 millones, ¿no es cierto?, y desde consumir 0 relojes de lujo, ¿no es cierto?, pasó a comprar uno. Está claro, ¿no es cierto?, que el gasto, ¿no es cierto?, en relojes de lujo, ¿no es cierto?, aumentó muchísimo, ¿no es cierto?, porque cambió, qué sé yo, en algún porcentaje el ingreso en hijo. La comparación después que hice, ¿no es cierto?, fue una comparación entre familias. Dije, mira, una familia que gana, no sé, cuyo ingreso familiar es de 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, hará un regalo, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de 500 lucas a la hija e hijo, ¿no es cierto?, que salió del colegio. ¿Ok? Pero una familia que gana 2 millones de pesos, el doble, ¿no es cierto?, probablemente va a regalar, qué sé yo, va a ser un regalo, ¿no es cierto?, que sea más o menos como eso, alrededor de 2 millones de pesos, ¿no es cierto?, al hijo que sale del colegio. La proporción, ¿no es cierto?, en que aumenta el gasto en el regalo es mayor que la diferencia de ingresos. O sea, está pasando algo como esto que está acá. ¿Ok? O sea, está pasando esto que está acá. La elasticidad de ingresos, ¿no es cierto? Cuando aumenta el ingreso, ¿no es cierto?, el gasto en ese tipo de bienes aumenta más que lo que cambia el ingreso. Esto es un bien de lujo. De nuevo, casi por definición. ¿Cuál es la diferencia respecto a los conceptos a priorísticos? En primer lugar, porque este tipo de cosas, ¿no es cierto?, son medidas. O sea, nosotros inferimos el tipo de bien a partir de la conducta de las personas y no al revés. O sea, nosotros no definimos un bien como de lujo, ¿no es cierto?, y vamos a ver después si es de lujo o no. ¿Ok? Pero nosotros inferimos qué son los bienes de lujo. De hecho, ¿no es cierto?, los bienes, todo este tipo de bienes, ¿no es cierto?, son bastante distintos entre distintos países incluso. ¿Ok? En distintas regiones, en distintas culturas, ¿no es cierto? Los bienes de lujo son los bienes de lujo, los bienes normales y todo lo demás, ¿no es cierto? Estas categorías de bienes son distintas. Fíjese lo siguiente, que si yo, 1/3 del consumo del oro para joyería en el mundo entero es de la India. La India, un país más pobre que puta que es pobre.
Bueno, en la India, ¿no es cierto?, hay algún tipo de patrón cultural que uno no entiende, ¿no es cierto?, de modo tal, ¿no es cierto?, que es muy frecuente y muy usual, ¿no es cierto?, de que se regalen joyas de oro. ¿Ok? La joyería de oro en la India, ¿no es cierto?, no es un bien de lujo, es un bien normal. Hay un consumo que es sistemático, ¿no es cierto?, de oro en la India. Y aunque el país sea muy pobre, ¿no es cierto?, igual es un bien normal. ¿Ok? Si ustedes van, qué sé yo, hagan una prueba. Si ustedes van a un supermercado en Perú, por ejemplo, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que hay cosas que son bastante distintas respecto al supermercado chileno. Y que te dicen algo como patrones como este. Ejemplo, eh, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que si yo me acuerdo que estaba en el BEA, en Tacna, ¿no es cierto?, y miraba, estaba en la sección de detergente, no sé por qué. Bueno, la jefa habrá andado comprando detergente. Y me fijé, ¿no es cierto?, que había una sección completa, ¿no es cierto?, que vendían jabón de lavar. ¿Qué tal? Jabón de lavar. ¿Alguno de ustedes ha comprado jabón de lavar? ¿Conocen el jabón de lavar? ¿Alguno de ustedes? Bueno, intrigado con eso, ¿no es cierto?, dije, a ver, jabón de lavar. Y la siguiente vez que me fui a meter en un supermercado aquí en Chile, ¿no es cierto?, busqué jabón de lavar. No había, así de corto, no había en el supermercado. Encontré en un supermercado, ¿no es cierto?, en el Unimar de allá de Santa María, jabón de lavar en la sección de curiosidades. Ya se ha fijado que los supermercados tienen como una sección en que hay cachureo como saldo, como que encuentran, qué sé yo, no sé, mm, ampolletas, qué sé yo, alicates, un montón de tonterías como que sobran, así como que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaba metido el jabón de lavar. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el jabón de lavar pareciera, ¿no es cierto?, que en Chile es un bien inferior. ¿Quién consume jabón de lavar en Chile? Los viejos que lavan a mano. ¿Y quién no tiene lavadora en Chile hoy día? En Perú, ¿no es cierto?, el jabón de lavar parece ser un bien normal. De hecho, se tenían en aquel completo con varias marcas y qué sé yo qué, no se dedicaba al jabón de lavar, es porque parece ser un bien normal. Por lo menos para algunos tramos significativos de las personas que viven en Perú. ¿Ok? Eh, me pasó, qué sé yo, cuando mis hijos eran chicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que también fuimos a turistear a Tacna, ¿no es cierto?, y qué sé yo, mi hija no conocía no habíamos visto nunca un pollo asesinado, digamos, en la terminología de él. En alguna parte íbamos andando cerca del mercado, me dijo, papá, 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 mire un cadáver de pollo. Y era una gallina, un pollo, no sé qué diablo, ¿no es cierto?, que estaba colgado de las patas, estaba con plumas, con el cocote colgando, bastante feo. ¿Okay? Bueno, para ellos era impresionante ese asunto, ¿no es cierto?, porque no habían visto nunca un pollo así. Para ellos pollo, ¿no es cierto?, es una cuestión que venía en una bandeja de plástico, ¿no es cierto?, que vendía trozado, que venía limpiecito, ¿no es cierto? En el peor de los casos, ¿no es cierto?, era una cuestión que venía, que tenía dos patitas, que se yo, pero que venía asado, y nada más. ¿Te das cuenta? O sea, para ellos simplemente no conocían el pollo con plumas interior y todas esas cosas, como un pollo de verdad, digamos. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta hoy día, ¿no es cierto?, tampoco se venden muchos pollos crudos, por ejemplo, que estén completos, se venden trozados por pedazos, que sé yo, que de nuevo, los interiores, las cabezas, los cogotes de pollo, que sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son productos inferiores, son bienes inferiores en el caso chileno. Fíjate que una parte importante de exportación chilena, ¿no es cierto?, fue durante varios años, ¿no es cierto?, en el caso de Arica, las patas de pollo. Claro, ¿cómo se llama? En la Aristía, ¿no es cierto?, aquí en Arica, ¿no es cierto?, las patas de pollo y ese tipo de cosas no les sirven para nada. ¿Te das cuenta? O sea, no se venden en Chile. Nadie compra patas de pollo en Chile. ¿Han visto en alguna carnicería patas de pollo? Yo no. Bueno, en Perú sí las compran. Acá las patas de pollo, los interiores, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son bienes inferiores. Chao. ¿Ok? En Perú, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas son bienes normales. El ejemplo, el pollo es re bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto?, porque además
hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, los productores nacionales de pollo, ¿no es cierto?, alegaban de que en Chile el pollo, por competencia desleal del pollo, que el pollo argentino, y qué sé yo qué. Los desafié a que me mostraran cuál era la competencia que los estaba cagando. ¿Cuál era el problema? Fíjate que el problema no eran los pollos argentinos, era el pollo norteamericano, de Estados Unidos. ¿Raro? Bueno, no muy raro. Fíjate que lo que pasaba, ¿no es cierto?, era algo parecido a esta relación que tenemos con Perú, ¿no es cierto?, en que nosotros votamos cosas que en Perú todavía las consumen, ¿ok? Son bien tan inferiores para nosotros que simplemente nos votan, ¿ok? Y eso los consumen en Perú. Lo mismo pasa en la relación entre Estados Unidos y Chile, ¿ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, la gente, lo único que consume del pollo, ¿no es cierto?, son las pechugas y las alas. Lo demás, nada. ¿Qué es lo que hacen las avícolas norteamericanas? Simplemente regalan el resto del pollo. Los tutos gordos, los tutos flacos, que si yo quiero, ese tipo de cosas, entonces lo regalan. Lo guardan, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y lo venden a precios de nada. O sea, lo venden a un precio, ¿no es cierto?, que equivale, ¿no es cierto?, en la práctica a descongestionar las bodegas. El precio de ese pollo, ¿no es cierto?, en realidad es el puro costo de transporte. Ese pollo estaba siendo comprado por empresarios chilenos y vendido en Chile. Y claro, eso es lo que explicaba, ¿no es cierto?, que el pollo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Chile se vendiera a menos de 1.000 pesos el kilo. Fíjate que la definición de bien, ¿no es cierto?, incluso es bastante precisa. Estamos hablando de la carne de pollo, de pechuga de pollo. ¿Ok? Estamos hablando de la carne de pollo de tuto largo, tuto corto. ¿Ok? Estamos hablando de bienes muy precisos, ¿no es cierto?, y que tienen comportamientos, ¿no es cierto?, que son endógenos. Ese es el punto. Lo que para uno es un bien normal, para otro es un bien inferior. ¿Ok? Lo que para uno es un bien neutro, ¿no es cierto?, cercano a la neutralidad, para otro es un bien bastante importante. ¿Ok? Si ustedes ven la tele, ¿no es cierto?, por ejemplo, observen que si yo los programas de televisión, los programas deportivos, la publicidad que hay detrás de los campeonatos deportivos. Si ustedes miran que si yo, un campeonato de tenis, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, Wimbledon, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que en las mallas, ¿no es cierto?, que si yo, en los costaditos, ¿no es cierto?, del campeonato de tenis, ¿no es cierto?, hay propaganda de Mercedes-Benz. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, la propaganda que está pegada a los lados de los campeonatos deportivos, que si yo, que ¿no es cierto?, son cervezas, son compañías de teléfono, Movistar, ¿cachai?, ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Mercedes-Benz no hace publicidad en el campeonato de fútbol? ¿O en el campeonato de tenis? La respuesta es relativamente sencilla, ¿no es cierto? En los países europeos, en los países desarrollados, ¿no es cierto?, que si yo comprarse un auto nuevo, ¿no es cierto?, no es un lujo. En Chile no es muy frecuente. Y mucho menos frecuente, ¿no es cierto?, comprarse un auto nuevo de una marca prestigiosa. En Chile hay mucha gente que se compra autos chinos y qué sé yo, ¿no es cierto? Son autos baratos, ¿ok? Y generalmente la gente, ¿no es cierto?, mucha gente, ¿no es cierto?, la gran mayoría de la gente, yo diría, compra autos usados. Aquí en el norte eso es más característico todavía. De hecho, yo nunca he comprado un auto nuevo. Yo mismo nunca he comprado un auto nuevo, me parece un botadero de plata. Pero en los países europeos y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, comprarse un auto usado es muy raro. Un auto de segunda mano, ¿no es cierto?, eso es como para los inmigrantes ilegales, para los cachureros, para qué sé yo, para ese tipo de gente, ¿te das cuenta? A nadie se le ocurre siquiera comprar un auto usado, compran todos solamente autos nuevos. O sea, es como si yo les dijera a ustedes, oye, ¿sabéis que necesitan cambiar la cocina? ¿Van a comprar una cocina usada? ¿Un televisor usado? Así de raro, ¿no es cierto?, es la compra de autos usados en esos países. Para ellos, ¿no es cierto?, comprarse un auto, ¿no es cierto?, de una marca, por muy prestigiosa que sea, ¿no es cierto?, un auto nuevo, ¿no es cierto?, no es un lujo, es un bien normal. Es como comprar una tele para nosotros. Es un producto un poco caro, ¿no es cierto?, pero es un bien normal, tan simple como cualquiera. Para nosotros, ¿no es cierto?,
Ese tipo de bienes, ¿no es cierto? De hecho, no se publicitan en medios masivos, como podría ser un campeonato de fútbol o algo por el estilo, porque en realidad el tipo, ¿no es cierto?, que vende Mercedes-Benz en Chile, ¿no es cierto?, está orientado a esa gente con más plata, a un grupo mucho más chico, ¿no es cierto?, que tiene el flujo de ingresos suficiente para comprar, para cotizar Mercedes nuevos. ¿Se dan cuenta? Un producto, ¿no es cierto?, en una parte es un bien de lujo, en otra es un bien normal. O sea, comprar autos nuevos en Chile, dependiendo de la marca, ¿no es cierto?, que si yo comprar Mercedes nuevo en Chile es un lujo, es caro, ¿no es cierto? En Europa, ¿no es cierto?, comprar Mercedes nuevo, ¿no es cierto?, es como comprar cualquier otro auto. ¿Ok? O sea, el hecho de comprar Mercedes, ¿no es cierto?, los ciudadanos europeos saben que es un poco más caro, ¿no es cierto? Pero, pero se compensa porque si yo por comodidad, seguridad, otro tipo de cosas, no sé qué lo valoran. O sea, es un auto, ¿no es cierto?, que entra a competir por características con cualquier otro. De hecho, ¿no es cierto?, el rendimiento de un auto Mercedes, ¿no es cierto?, no es muy distinto, ¿no es cierto?, de un auto de cualquier otra marca, ¿no es cierto?, considerando el tiempo que ellos lo usan. ¿Ok? Que si en 5 años, ¿no es cierto?, cualquier auto funciona bien. A ellos les da más o menos lo mismo comprar un Mercedes que un Nissan. ¿Ok? Bien, lo que estamos diciendo aquí, muchachos, ¿no es cierto?, es cuidado con esto. ¿Ok? La conducta, en la categoría del bien, se infiere a partir de la conducta de las personas y no al revés. Reforcemos este concepto. ¿Qué creen ustedes que son bienes de lujo en Chile? A ver, nómbrenme un bien que sea de lujo en Chile. Profe, ¿puede ser la salud privada? Podría ser, pero no lo es. Fíjate que uno de los problemas que tienes en Chile, ¿no es cierto? De hecho, el negocio de ser médico se está empeorando rápidamente en Chile. Fíjate tú. En general la gente ya se está dando cuenta en Chile, ¿no es cierto?, que en realidad la salud privada no es muy distinta de la salud pública, ¿no es cierto? La diferencia la hacen más bien cuestiones anexas, como la hotelería, qué sé yo, los modales con que te tratan, qué sé yo, ¿no es cierto? Un médico cambia mucho, ¿no es cierto?, cuando te atienden en el hospital público versus cuando te tratan en la clínica. ¿Ok? Tiene que ver más que nada con eso. O sea, que si yo, el tipo, ¿no es cierto?, no sé si ustedes han ido a ver a su médico del hospital a la consulta. En la consulta es un encanto, un tipo más simpático que la chucha, ¿no es cierto?, que si yo qué, ¿no es cierto? Sí. En el hospital es un perro. ¿Ok? Le cambian los modales, fíjate tú. Bueno, eso son curiosidades chilenas, ¿no? Eh, Fíjate que sí, ¿no es cierto? Eso podría haber sido, ¿no es cierto? Está bien la intuición, ¿ok? Pero no lo es. ¿Les doy algunos bienes de lujo en Chile? ¿Algún dato? Profesor, el turismo puede ser como bien de lujo. Ah, ah. Los pasajes en avión están cerca de ser un bien de lujo, pero ha venido bajando. Hoy día es un medio de transporte más convencional. Si estamos pensando en las vacaciones en Europa y cosas de ese estilo, quizás. No he visto datos sobre Claro, eso. ese turismo. Mm. Ese turismo, ¿no es cierto?, a lo mejor podría serlo. No conozco datos actuales sobre eso. ¿Ok? Fíjate que en Chile, ¿no es cierto?, algunos de los bienes de lujo que están bien documentados en el caso chileno, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, la educación. Sobre todo la educación superior. Fíjate, ¿no es cierto?, que hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Hacia el año 2011 ustedes no estaban en la universidad ni nada, ¿no es cierto? Estaban en el colegio todavía, no cachaban nada de estas cosas. En el año 2011, ¿no es cierto?, fue la gran revolución, ¿no es cierto?, en la educación superior, ¿no es cierto?, que si yo la crisis del CAE, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que salió, empezó la consigna, ¿no es cierto?, de educación gratuita y de calidad para todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La educación es un derecho, no sé qué cachimán más.
En ese año salió un libro, no sé qué se llamaba Estudiantes, el problema no es el lucro, el problema es el mercado, de un profesor, Eduardo Engel, no, se me olvidó, el Pato Meller, y Patricio Meller. Lo tengo por ahí en alguna parte, si es que lo encuentro. Llevo no sé cuántos libros perdidos últimamente. Bueno, a ver, eso es un comentario aparte. Búsquenlo, de Patricio Meller. Patricio Meller. La educación, el problema no es, claro que es un título muy largo, que no vale la pena. Pero el precio lo van a detectar de inmediato, ¿no es cierto?, cuando lo vean, porque es un título este largo. El problema no es el lucro, es el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Una de las cosas que mostraba en ese libro, ¿no es cierto?, Patricio Meller, ¿no es cierto?, que algunos de nosotros ya lo sabíamos hace rato, eran las burradas que hace la gente para hacer que sus hijos estudien en la educación superior para que saquen un título. En Chile, ¿no es cierto?, en Chile está la educación superior más cara del mundo en relación al ingreso de las personas. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, que una universidad norteamericana, prestigiosa, qué sé yo, top 100, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, si ustedes van a estudiar a Harvard, ¿no es cierto?, es una universidad carísima, ¿ok? Si es que no tienen beca y cosas de ese estilo, pagarla, ¿no es cierto?, es carísimo, ¿ok? Pero ese precio, ¿no es cierto?, que cobra Harvard, ¿no es cierto?, no es un precio inalcanzable para un norteamericano promedio. O sea, el precio, ¿no es cierto?, de la universidad, ¿no es cierto?, una universidad de altísimo prestigio, ¿no es cierto?, es un precio, ¿no es cierto?, que equivale a algo así como un tercio de los ingresos de los ingresos medios de un ciudadano norteamericano. ¿Okay? Si ustedes van a cualquier país, ¿no es cierto?, donde las universidades sean caras, el caso de Corea, ¿no es cierto?, qué sé yo, de Inglaterra, ¿no es cierto?, de otros países por el estilo, se van a encontrar con realidades parecidas. La matrícula, ¿no es cierto?, anual de una universidad, ¿no es cierto?, está alrededor, ¿no es cierto?, de un tercio hasta la mitad, ¿no es cierto?, de un ingreso medio anual, ¿ok?, de una persona, respecto al promedio de ingresos del país, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, es 1 a 1. La universidad, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, es muy cara en relación a los ingresos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, fácil, ¿no es cierto? La gente, ¿no es cierto?, en Chile está dispuesta a pagar cualquier cosa, ¿no es cierto?, para que sus niños estudien y tengan un cartón. La educación superior es un bien superior en Chile. Por eso es que era equivocado, por ejemplo, por eso es que es equivocado en el caso chileno, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de los subsidios de demanda. ¿Ok? Claro, pasó qué sé yo, con el crédito solidario, por ejemplo, ¿no es cierto?, hace unos años atrás, ¿no es cierto?, en que se dijo, bueno, los muchachos van a pagar un porcentaje, ¿no es cierto?, del valor de la matrícula y el resto lo subsidia el Estado. ¿Ok? O sea, el arancel que se cubre a los estudiantes, ¿no es cierto?, era proporcional a los ingresos que tenía la familia. ¿Ok? Lo demás pasaba a ser crédito solidario, ¿no es cierto?, que en la práctica era un tremendo subsidio. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema de eso? Lo primero que ocurrió es que las universidades subieron el precio. Obvio, porque las familias están dispuestas a pagar mucho por la educación superior. Entonces la deuda aumentó exponencialmente. Además. ¿Ok? Por eso, ¿no es cierto?, es que la última reforma, ¿no es cierto?, que se hizo respecto a cuando se implementó este sistema de gratuidad, ¿no es cierto?, una de las cosas que se hizo, ¿no es cierto?, junto con instalar la gratuidad, ¿no es cierto?, fue ponerle precios obligatorios a las universidades. Las universidades no pueden cobrar más que un determinado arancel, de fijar los precios. Debe ser el único producto en Chile que tiene precios fijados. Porque la educación superior es un lujo en Chile. Es un bien de lujo. Ejemplos más domésticos, ¿no es cierto?, que si yo a lo mejor por ahí tratemos de, de que se entienda esta historia. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, me acuerdo que me llamó mucho la atención un reportaje en televisión, ¿no es cierto?, que si yo que estaban hablando sobre las deudas CAE, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y en este caso particular, ¿no es cierto?, era un crédito Corfo. El crédito Corfo, ¿no es cierto?, lo había tomado una señora, ¿no es cierto?,
para financiar los estudios a la nieta. Y la nieta, ¿no es cierto?, había estudiado en una universidad privada, había estudiado enfermería o algo así, ¿no es cierto?, kinesiología podría ser, ¿no es cierto?, no me acuerdo muy bien, y no había terminado la carrera. Pero la viejita, ¿no es cierto?, había hipotecado su casa, ¿no es cierto?, para poder conseguir el crédito Corfo. Entonces se encontraba, ¿no es cierto?, con que la nietecita, ¿no es cierto?, se había casado, tenía familia, no trabajaba, no tenía ni uno partido por la mitad, y la Corfo, ¿no es cierto?, estaba ejecutando a la viejita, ¿no es cierto?, para quitarle la casa. Y todos llorábamos a gritos. Qué pena más grande, ¿cierto? ¿Una pena? ¿Quién se pena aquí? Opiniones sobre el tema. ¿Qué les parece esa historia? ¿Cómo ocurre, ¿no es cierto?, que una abuelita que conoce a su nietecita, ¿no es cierto?, decide endeudarse al punto de hipotecar su casa para pagarle los estudios de una carrera de segunda categoría en una universidad privada? La abuelita, ¿no es cierto?, es por lo menos idiota. Entre otras razones, ¿no es cierto?, porque un kinesiólogo o, qué sé yo, una enfermera, muy probablemente no tenga cómo pagar un crédito de 20 millones de pesos o algo por el estilo. El flujo de sus ingresos, ¿no es cierto?, no le da para pagar ni los intereses de eso. O sea, esa decisión que tomó la abuelita, ¿no es cierto?, no tenía ninguna racionalidad. ¿Cómo se explica? Por esto que está acá. Porque es un bien de lujo. Se explica solo por el cariño que le tenía la abuelita a la nietecita. ¿Se explica? Otro ejemplo de bien de lujo, el caso chileno. ¿Saben qué otro bien de lujo es en Chile? La vivienda. La vivienda en Chile, ¿no es cierto?, es un bien de lujo. Eso lo saben los inmobiliarios. ¿Se han fijado, ¿no es cierto?, que en plena pandemia los arriendos y los precios de las viviendas, ¿no es cierto?, no han parado de subir? Siguen subiendo como caballos. ¿Por qué es eso? De nuevo, porque en Chile, ¿no es cierto?, existe la pulsión de la gente de comprarse una casa. Todo el mundo quiere comprarse una vivienda. ¿Por qué quieren comprarse una vivienda? Fíjate, ¿no es cierto?, que esto es una rareza chilena. De hecho, Chile es el único país del mundo, que yo sepa, ¿no es cierto?, que regala viviendas, que regala casas. Eso es. En Chile los programas de subsidio habitacional, ¿no es cierto?, son verdaderos regalos. Hay gente que adquiere una casa pagando 500 lucas que les alcanza para el papel del abogado y el trámite del conservador. La vivienda es entera regalada. Fíjate que en países como Alemania, por ejemplo, ¿no es cierto?, más de la mitad de la población vive en viviendas que no le pertenecen. Las arriendan. No compran vivienda. En países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, cerca de un 30% de la población vive en viviendas que no les pertenecen. Son arrendadas, son con leasing, son cualquier cosa. ¿Por qué en Chile la gente quiere comprar viviendas? ¿Por qué le parece tan importante tener vivienda? Para tener algo estable. Algo estable, como, o sea, ¿qué significa eso? Intenta traducirlo al castellano. Si la construcción es inestable, ¿también la va a querer o no?
¿Qué significa eso de tener algo estable? Fíjate que además es una tontería en el caso chileno. Mira, ¿qué es lo que me ocurría, ¿no es cierto? Que si yo, y esto lo discutimos con autoridades de vivienda hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Creo que a partir de la conversación conmigo, ¿no es cierto?, desde la autoridad de vivienda empezaron a tomarse en serio otras ideas, ¿no es cierto? De hecho, hoy día existen subsidios de arriendo y otras cosas más. Pero, ¿cómo se llama? Pero hace años atrás, ¿no es cierto?, discutíamos este mismo tema, porque a mí, yo fui a mi planificación hace algunos años atrás. Y una de las cosas que me tocaba, ¿no es cierto?, era justamente evaluar población vulnerable, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. ¿Ok? Una de las cosas que yo observaba, ¿no es cierto?, la imbecilidad que estábamos haciendo con el subsidio de vivienda. Mira, me tocó estar en reuniones con vecinos, ¿no es cierto?, de la población Las Vicuñas, la cacha en esa que está cerca está camino Patagna, ¿no es cierto?, que sé yo, ahí en el extremo norte de la ciudad. Fíjate ahí lo que nos pasaba ahí. Habían varias situaciones así que me llamaban muchísimo la atención. Uno, allá vivía mucha gente, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que en realidad no era de Arica. Era gente que había llegado por un trabajo, qué sé yo, gente, qué sé yo, había muchísima gente que no tenía mucho más allá de 2 o 3 años viviendo en Arica. Algo muy frecuente en Chile, específicamente en el norte principalmente, y en el sur también, o sea, en las zonas extremas esto es muy frecuente, que la gente viaja mucho. Es parecido a lo que pasa en Estados Unidos. ¿Ok? La gente se mueve mucho y andan detrás de las pegas. De hecho, hace poco me salió en el Facebook uno de los dirigentes vecinales, ¿no es cierto?, de la época, que está en Calama viviendo, hace no sé cuántos años. Estuvo viviendo en Iquique, ahora está viviendo en Calama. Fíjate, una de las cosas que me alegaban estos tipos, ¿no es cierto?, era que muchos de ellos habían gente que estaba llegado, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, me decían, ¿sabe, profe, jefe? Yo no puedo postular a subsidio de vivienda, ¿no es cierto?, porque yo postulé alguna vez, ¿no es cierto?, a subsidio de vivienda, ¿no es cierto?, no sé, en Alto Hospicio, por ejemplo. Y como yo ya tengo vivienda según eso, ¿no es cierto?, no puedo pedir un nuevo subsidio para estar acá. Ya, pues buen puta, pero es que ya tenés casa, pues entonces arrienda la casa y págate un arriendo con esto. ¿Y qué, pues, arriendo? ¿Cuánto me van a pagar por un arriendo de una casa social en Alto Hospicio? Aquí en Arica no sirve para nada. O sea, es toda esta pobreza móvil, ¿no es cierto?, de gente que anda buscando pega en distintas ciudades, ¿no es cierto?, el subsidio, ¿no es cierto?, de vivienda le resulta ser un peso, porque tienen que tomar la decisión de dónde diablos van a tener su casa. Otro caso, qué sé yo, familias, ponte tú, qué sé yo, los típicos ciclos familiares, ¿no es cierto?, qué sé yo, me acuerdo de que en una casa vivía papá, mamá, y tenían como 3 o 4 cabros chicos, muy prolíficos ellos, ¿no? Vivían medio apretados, no sé qué sé yo, pero se podía, ¿ok? El punto está, ¿no es cierto?, que 2 casas más allá, ¿no es cierto?, vivía papá, mamá, ¿no es cierto?, pero además los cabros ya no eran niños, eran adolescentes. Ahí el apriete estaba complicadito. Y al frente de ellos vivía mamá, papá, ¿no es cierto?, pero tenían 2 niñas, ¿no es cierto? Una de ellas ya tenía, ¿no es cierto?, embarazo prematuro, la típica, ¿no es cierto?, qué sé yo, guaguito, y qué sé yo, el susodicho padre nunca más esté visto. Y la otra estaba viviendo con el marido en la casa. Afortunadamente eran 2 hijas nomás. Pero fíjate la pelotera que teníamos papá, mamá, hija con guagua e hija con acompañante. 6 personas viviendo en una casa de 35 metros cuadrados. ¿Para qué te cuento las relaciones familiares que habían ahí? El problema, ¿no es cierto?, que tiene eso es que el subsidio, ¿no es cierto?, de la vivienda, ¿no es cierto?, no considera el ciclo familiar. Entonces, si tú conseguiste una vivienda, ¿no es cierto?, cuando eres papá y mamá con niñitos chicos, ¿no es cierto?, te compraste, digamos, te regalaron una casa, que es la única vez que te van a regalar, ¿no es cierto?, que un poco tiempo después no te sirve para nada. Les cuento algo peor todavía. En la misma población había un vecino, ¿no es cierto?, que había tenido un accidente. Y ese tipo, ¿no es cierto?, tenía incapacidad laboral, qué sé yo qué, ¿no es cierto? La familia lo dejó botado, se fueron los hijos, la señora, qué sé yo qué, ¿no es cierto? El buen estaba solo en la casa. Entre los vecinos le iban a dar de comer, ¿no es cierto? Lo iban a llevarlo al baño, los pacos le llevaban medicina y cosas de ese estilo.
O sea, fíjate que además, ¿no es cierto?, esta inadecuación de la vivienda, ¿no es cierto?, funciona en los dos sentidos. El tipo no tenía nada que hacer en una vivienda que estaba construida para 4 personas, para una familia, ¿no es cierto? Y vos estaba solo, ni siquiera podía subir al segundo piso. Estaba botado en el living. La vivienda, ¿no es cierto?, entonces en Chile, ¿no es cierto?, es una especie de compulsión, bien rara, ¿no es cierto? Yo no la entiendo muy bien, creo que tiene que ver con la inestabilidad del país, que si yo, ¿no es cierto?, que si yo, si tú no tienes una casa, probablemente cuando llegues a viejo, lo más probable es que no tengáis donde caerte muerto, ¿no es cierto?, porque no hay subsidios, ¿no es cierto?, para que la gente viva en lugares, no hay políticas públicas, ¿no es cierto?, que aseguren de que las personas vivan en un lugar digno, ¿no es cierto?, cuando sean viejos. El caso alemán, ¿no es cierto?, se distingue exactamente por eso, por ejemplo. ¿Ok? En Alemania, ¿no es cierto?, y la típica, ¿no es cierto?, que si yo me acuerdo de haberlo visto, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad de esa historia, había como un ciclo familiar típico. Para empezar, ¿no es cierto?, los cabros en Alemania se independizan muy jóvenes. La gran mayoría de ellos, ¿no es cierto?, se van de la casa poco pasados los 20 años. Eh, claro, porque la educación dual alemana, ¿no es cierto?, hace que un cabro, ¿no es cierto?, que no quiere estudiar en la universidad, por ejemplo, tenga pega, buena pega, ¿no es cierto?, que si yo a los 21 años, 22 años. ¿Ok? Bueno, lo que ocurría ahí, ¿no es cierto?, era que típicamente, ¿no es cierto?, que si yo, los muchachos jóvenes, ¿no es cierto?, cuando se independizaban muy jóvenes, ¿no es cierto?, tenían la costumbre de más bien vivir cerca de sus lugares de trabajo. De hecho, muchos de ellos vivían medio apatotados. Era muy frecuente, ¿no es cierto?, que si yo, que si yo, cabros jóvenes, ¿no es cierto?, vivieran de a 3 o 4 en el mismo departamento, que si yo, ¿no es cierto?, en el centro de las ciudades, que si yo, cosas de estilo. O en parejas, ¿no es cierto?, que si yo, cabros, parejas muy jóvenes, ¿no es cierto?, 21, 22 años, ¿no es cierto?, vivían juntos en un departamento cerca del trabajo. Esa cuestión duraba hasta cuando tenían guaguas. Típicamente, ¿no es cierto?, cuando formaban familia, ¿no es cierto?, las familias se iban a los suburbios, a las zonas alrededor de las ciudades grandes. Me acuerdo de que si yo, de Múnich y otras ciudades de ese estilo, en los alrededores de la ciudad, ¿no es cierto?, si yo, habían casas relativamente grandes, ¿no es cierto?, no gran cosa tampoco, pero relativamente grandes, ¿no es cierto?, donde estaban puros grupos familiares. Se ordenaban solos. En esos grupos familiares, ¿no es cierto?, que si yo, ahí en los suburbios de las ciudades, ¿no es cierto?, en las afueras de las ciudades, había un colegio, había un montón de cosas, ¿no es cierto?, que les permitían a las familias vivir, y casi todo era muy parecido. Con cabritos chicos, que si yo, desde guaguas hasta cabros adolescentes, que si yo, ¿no es cierto?, eso es lo que había en los alrededores de las ciudades. Reitero, se iban jóvenes. Lo que ocurría, ¿no es cierto?, cuando se iban los cabros de la casa, ¿no es cierto?, era que los viejos, a su vez, se iban a vivir a departamentos, a villas, ¿no es cierto?, que eran como condominios, ¿no es cierto?, que estaban especialmente condicionadas para gente mayor. Los departamentos, que si yo, tenían ascensores, ¿no es cierto?, grandes, que si yo, por si acaso había algunos con silla de ruedas, cosas de ese estilo. Tenían, que si yo, baños, ¿no es cierto?, con agarraderas, que si yo, para gente con problemas de movilidad, ¿no es cierto?, que si yo qué. Y eran otro tipo de estructuras. También estaban relativamente cerca del centro, ¿no es cierto?, que si yo, tenía muy buen acceso a la locomoción pública, que si yo, cosas de ese estilo. Muchos viejitos, ¿no es cierto?, en realidad tenían además pensiones buenas, y que si yo, ¿no es cierto?, normalmente lo que hacían, ¿no es cierto?, era que se dedicaban a viajar, por ejemplo. Pero no tenían problemas para pagar un arriendo. Un arriendo para 2 viejitos era bastante barato en Alemania. ¿Ok? ¿Y qué pasaba con los viejitos pobres? Bueno, existen subsidios de arriendo, lo que llaman ellos vivienda de protección oficial, y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? De modo tal de que el viejito que no tenía casa, no sé qué sé yo, que tenía una pensión muy mala, o que era pobre, o que había sido independiente toda su vida, no sé, que no tenía seguro, no sé, algo por el estilo, entonces el ayuntamiento, la municipalidad, traducido al castellano nuestro, ¿no es cierto?, le pasaba un departamento para que viviera tranquilo. Incluso en muchas ciudades, ¿no es cierto?, se les cobraba un arriendo medio simbólico, ponte tú, que si yo, no sé, que si yo, le pasaba un departamento apropiado para gente mayor, ¿no es cierto?, que si yo, y les cobraba, no sé, 50 lucas mensuales. El punto era, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los ciudadanos alemanes, ¿no es cierto?, nunca tuvieron temor, ¿no es cierto?, de que no tuvieran dónde vivir cuando viejos. Y eso, ¿no es cierto?, una de las primeras repercusiones que a mí, en mi opinión, producía, era que a nadie le interesara comprar casa. En Chile, la vivienda propia. Fíjate que está en medio española todo esto, ¿eh?
En España, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad de viviendas, ¿no es cierto?, incluso hay una relación muy cercana uno a uno. Es muy frecuente que las familias españolas, ¿no es cierto?, no tengan una sola casa, tengan al menos dos. Una como de vacaciones, qué sé yo, ¿no es cierto?, o un departamento para renta y viven en otro. Es algo como bien, eso puede ser hasta medio cultural incluso. No lo tengo claro. La vivienda, ¿no es cierto?, chanchitos, es un bien superior en Chile. ¿Ok? Es un bien de lujo. Tarde. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Vamos a dejar de compartir pantalla. Posiblemente el bien de lujo, ¿no es cierto?, sea más bien una pulsión. O sea, son aquellos bienes, ¿no es cierto?, que en realidad la gente desea con mucha intensidad y que está dispuesto, ¿no es cierto?, a vender hasta el alma al diablo por conseguir ese tipo de bienes. ¿Ok? Quizás el bien de lujo, ¿no es cierto?, sea un bien más bien muy deseado. ¿Ok? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, reitero, es que los bienes de lujo, ¿no es cierto?, son incluso, ¿no es cierto?, bastante culturales. Y no por eso, ¿no es cierto?, son criticables. Yo no creo que ninguno de ustedes esté dispuesto a ponerle impuesto al lujo, a la educación superior o a la vivienda, ¿no es cierto? Absurdo, ¿no es cierto? De hecho, en Chile el impuesto al lujo grava cosas como el whisky. ¿Y por qué el whisky y no el pisco? Moya. Grava, ¿no es cierto?, los autos, ¿no es cierto?, con el impuesto al lujo de los autos hacia un circo, ¿no es cierto?, durante muchos años se castigó la cilindrada de los autos. Los autos con más de 2.000 centímetros cúbicos en Chile pagaban impuestos al lujo. Resulta que la norma para los taxis, ¿no es cierto?, era que los taxis tenían que tener por lo menos 2.000 centímetros cúbicos. Entonces todos los taxistas pagaban impuestos al lujo, y la gente que tenía, no sé, un Mercedes clase A, ¿no es cierto?, por ejemplo, no pagaba impuestos al lujo. Así idiota. Años después, el impuesto al lujo se cambió a un valor del auto. Que si yo, eran $15.000 por citar, no sé, cualquier cosa. Bueno, lo que ocurría, ¿no es cierto?, era que los importadores de autos, ¿no es cierto?, le empezaban a quitar componentes a los autos para que dieran el precio. Entonces los autos, ¿no es cierto?, que se importaban a Chile no traían cinturones de seguridad, no traían convertidor catalítico, no traían frenos ABS, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas de ese estilo que son más bien cuestiones de seguridad, para que no pagaran el impuesto al lujo. El impuesto al lujo, ¿no es cierto?, tiene los abrigos de piel. Qué pena en Arica, ¿no?, que no podamos comprarnos abrigos de piel sin pagar impuesto al lujo. Claro que tendría que hacer frío, antes que nada, ¿no? Idiotez por donde se le mire. De hecho, ese es un impuesto al lujo completamente pasado de moda, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a andar con una piel de castor, ¿no es cierto?, en el mundo entero? No tiene ningún sentido. La joyería. La joyería de oro en Chile, ¿no es cierto?, que paga impuesto al lujo. Como resultado de eso, ¿no es cierto?, Chile es uno de los países, uno de los mayores productores de oro del mundo. Oro en bloque. Países como Francia, como Italia, como Alemania, ¿no es cierto?, como Inglaterra, exportan joyería de oro y no la producen el oro. Al mismo gramo de oro que se le vende desde Chile, ¿no es cierto?, y le sacan 10 veces el precio. Porque el diseño de la joya de oro, ¿no es cierto?, es mucho más valioso que el material. Hagan la prueba. Coticen un anillo de oro aquí en Chile y coticen al lado de Tacna. Y se van a encontrar por qué poner un impuesto al lujo a productos como los metales, ¿no es cierto?, es una perfecta imbecilidad en un país minero. No sigamos contando cosas estúpidas, ¿no es cierto? Me empiezo a aburrir rápidamente. Chanchitos, ¿está todo claro por hoy día?